Data Science. Así que quiero que la reciban con cariño porque las charlas de la Loreto siempre son súper bien recibidas y esperadas. Muchas gracias, Claudia, Adelante, por la Loreto. presentación. Hola a todos. Bueno, desde la presentación del día de hoy es más desde mi lado, en el sentido de que mi expertise viene más desde la inteligencia artificial, que conecto con el emprendimiento y lo que he leído respecto a cómo se está aplicando la inteligencia artificial, cómo la están aplicando emprendedores, no solo para desarrollar negocios en el área de la inteligencia artificial, sino que para negocios tradicionales o todo tipo de emprendimientos, cómo están utilizando la inteligencia artificial. En el fondo, el foco no es solo en decir cómo hago un emprendimiento de IA, sino que cómo utilizamos la inteligencia artificial para que apoye a los emprendedores. ¿Ya? Entonces, vamos a compartir pantalla. Compartir, y vamos a compartir con sonido, porque tengo algunas cosas que espero no suenen muy fuerte. Vamos acá al principio. Ya. Inteligencia artificial y emprendimiento. Obvio que, ay, gracias. Para hacer la presentación, esta imagen fue generada con inteligencia artificial y el video en sí también es hecho con inteligencia artificial. De hecho, ocupé puras aplicaciones gratuitas, así que estas son cosas que realmente uno puede ir haciendo. Las manos todavía le falta ahí un cierto trabajo, si se fijan no se mueve tan bien, pero es bastante increíble lo que puede uno lograr generando con una descripción escrita en texto, generar imágenes y videos. Entonces, primero quiero, como siempre, poner como un poquito de definiciones. ¿Y por qué? Porque, no sé, pues, pareciera que la inteligencia artificial es algo nuevo, en el sentido de que todo el mundo está hablando ahora de inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial tiene más de 70 años. ¿Ya? Entonces, la inteligencia artificial es esta cajita grande, pero lo que pasó hace 2 años, un poco menos de 2 años, es que se lanzó ChatGPT. ChatGPT es un tipo de inteligencia artificial que se llama generativa, que es esta cajita más chiquitita. Es un tipo de inteligencia artificial. La inteligencia artificial en general es tratar de que las máquinas, los computadores sean capaces de imitar la inteligencia humana. ¿Ya? No sé, predecir cuánta demanda vamos a tener de un cierto producto a partir de lo que ha ocurrido antes, que quizás un experto también lo puede hacer, pero el computador lo puede hacer porque le enseñamos a través de técnicas de imitar la lógica humana. También podemos pensar en otro tipo de tareas, por ejemplo, un robot que es capaz de mover una cosa de un lugar a otro requiere percepción y la capacidad de tomar y mover. Eso también es considerado inteligencia artificial, el área de robótica de la inteligencia artificial. Todo esto partió en 1956, ahí es cuando se acuñó el término inteligencia artificial, y la gran mayoría de los desarrollos que tenemos hasta ahora vienen siendo desarrollados durante todo este periodo. Pero lo que ocurrió hace 2 años con la creación de la IA generativa, o sea, con el lanzamiento de ChatGPT, que la verdad es que la IA generativa tiene un poquito más de años que ChatGPT, pero se popularizó con la aparición de ChatGPT. La gracia que tiene es que hasta ahora la inteligencia artificial requería que nosotros supiéramos programar. ¿Ya? O sea, tú necesitabas prácticamente ser un computín o, en términos generales, como necesitabas saber de lenguaje, de programación para poder lograr objetivos. La IA generativa tiene la gracia de que funciona en base a texto, a cómo nosotros hablamos. Yo puedo decirle a ChatGPT, quiero un informe respecto a los datos en este archivo y lo genera. ¿Ya? Obviamente tenemos que aprender a hacerlo bien, tenemos que aprender a darle bien las instrucciones, pero pasamos de instrucciones en código a texto, a cómo nosotros hablamos, al lenguaje natural. Y podemos generar textos, imágenes, video, música, código, lo que se nos ocurra. Y además esto está ocurriendo a pasos agigantados. ¿Ya? Entonces yo creo que esa es una de las cosas interesantes. Y para eso me gustaría, no hay forma más entretenida de verlo que verlo en forma visual. ¿Cómo ha evolucionado la generación de imágenes en los últimos 2 años?
Aquí yo fui a Midjourney, que es una aplicación de generación de imágenes, y le dije, imagina un artista trabajando, ¿ya? Un artista trabajando. Esta imagen que está a la izquierda es la que generaba en febrero del 2022. No se entiende nada, ¿no? O sea, no se ve ni cuáles son las manos, ni dónde está el artista, ni qué es lo que es qué. En abril del 2022 ya se ve un poco más, como si hubiera como un cuadro adelante, como si fuera, no sé, algo, una idea de un cuerpo humano, pero muy, muy básico. Julio del 2022, y miren ya lo que tenemos en noviembre del 2022. ¿Ya? Eso ya es un año de avance. Y ya después de eso, lo que tenemos es realmente sorprendente. O sea, marzo 2023, y esto es en todos repitiendo la misma instrucción. Y lo último ya esto es diciembre del 2023. Ahora hace unos días salió una nueva versión, la versión 6.1 de Midjourney, debería probarla, pero ya si se dan cuenta, la calidad de las imágenes es excelente. Lo mismo estamos viendo que está ocurriendo en video, en generación de código, en todo tipo de cosas. Y así como aparecen estas aplicaciones, aparecen aplicaciones como cosas que nosotros estábamos acostumbrados a hacer antes, que incorporan estas tecnologías de tal forma de facilitar cosas de la inteligencia artificial clásica para poder hacerla simplemente con instrucciones de texto. Entonces, lo que ha ocurrido es que se han juntado varias cosas. Se juntó que tenemos muchos datos. Los datos son los que nos permiten entrenar y capacitar y preparar estos modelos. Almacenar y procesar esos datos es barato, lo podemos hacer en la nube, ni siquiera necesitamos tener un computador en la casa, simplemente pagamos lo que usamos. Y por último tenemos herramientas de procesamiento de datos y de inteligencia artificial que nos permiten generar valor a partir de esos datos. Como obviamente yo soy del Instituto Data Science, me gusta hacer esta distinción. Data Science tiene una intersección muy grande con inteligencia artificial, que es lo que se llama aprendizaje automático, que es cómo las máquinas aprenden a partir de datos, ¿ya? Y dentro de eso está la IA generativa, que es la que estamos hablando, que es como ChatGPT, Midjourney o cosas por el estilo. Pero en el fondo Data Science es generación de datos, inteligencia artificial es tratar de generar pensamiento similar al del humano, que puede ser incluso como se ven algunas películas de ciencia ficción que ya no son tan ciencia ficción, que en el fondo son superhumanos, o sea, pueden hacer cosas más allá de lo que pueden hacer los humanos. Cuando empiezo yo a pensar en el concepto de cómo conectar el tema de la inteligencia artificial con el emprendimiento, un tema que se me volvía como recurrentemente a la cabeza es este concepto que uno tiene súper arraigado adentro, de decir, oye, elijamos o cantidad o calidad. ¿Ya? Entonces, históricamente nosotros hemos tenido que elegir, si quiero hacer esto mejor, voy a tener que dedicarle más tiempo, por ejemplo, entonces voy a alcanzar a hacer menos cosas. Y si quiero hacer muchas cosas, quizás tengo que disminuir la calidad de lo que quiero hacer. Una de las cosas más sorprendentes de la IA generativa es que nos ha roto este esquema. La IA, o sea, al incorporar inteligencia artificial en los procesos, podemos hacer más y de mejor calidad. En el fondo cambió un poco la curva, igual vamos a tener que elegir entre cantidad y calidad, pero ahora con la inteligencia artificial respecto a lo que teníamos en forma clásica, yo puedo hacer más si me apoyo en herramientas de generación de contenido, puedo hacer más y de mejor calidad. Hay estudios de OpenAI que dicen que podemos aumentar en un 40% lo que hacemos en promedio y la calidad en un 20%. Entonces, hace poco le hicieron una entrevista a Sam Altman, el CEO de OpenAI, dueño de ChatGPT, y dijo lo siguiente. Después se lo voy a traducir porque no lo encontré en español y no alcancé a traducir. Ah, no, pero todavía no. Vamos, bueno,
No, me confundí, todavía no viene el video, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos usar la inteligencia artificial dentro de un emprendimiento? Puta, hay miles de formas, o sea, desde acá si se fijan distinguí para cada una de las aristas entre la inteligencia artificial y la inteligencia artificial general, ¿ya? Perdón, generativa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en análisis de mercado, un emprendedor puede utilizar herramientas que ya existen, que cada vez son más simples, porque cada vez podemos dar instrucciones en forma de texto, para identificar, no sé, tendencias del mercado, las demandas que vas a tener de ciertos productos, predecir comportamiento de los consumidores, en el fondo analizar a partir de datos históricos qué es lo que va a pasar. Eso es inteligencia artificial clásica, ¿ya? Pero también podemos utilizar inteligencia artificial generativa. Por ejemplo, generar informes o hacer visualizaciones de datos a partir de estos datos muy complejos, ocupando herramientas muy simples y en muchos casos herramientas que son de acceso gratuito, ¿ya? Si vemos, nos focalizamos en lo que tiene que ver con relación con clientes. Obviamente hace 1000 años que se hace segmentación de clientes, pero ahora es como que puedes segmentar de a uno. En el fondo la personalización es, te entiendo a ti como cliente. En el fondo podemos, las herramientas de inteligencia artificial nos permiten hacer microsegmentación o incluso entender al cliente en forma personal. Y un desafío que teníamos, si es que podíamos hacer esa microsegmentación, era cómo hago para generar contenido, productos o cosas especializadas para esos clientes. Si es que voy a tener tantos segmentos, ¿cómo hago para personalizar? Y resulta que ahí es donde te viene a ayudar la inteligencia artificial generativa. Tú puedes generar contenido personalizado en forma muy simple a partir de utilizar estas herramientas de estos modelos de lenguaje grandes como serían OpenAI o Gemini o bueno, los GPTs y todo, o cuál más, Anthropic, etcétera. ¿Ya? Claude de Anthropic. También podemos hacer cosas en desarrollos de productos. ¿Ya? Entonces podemos analizar datos, viste, ahí de nuevo viene la IA tradicional que está más asociada a la analítica de datos para identificar mejoras y diseñar nuevos productos, pero la IA generativa nos puede ayudar con hacer prototipado rápido. Antes, uno cuando interactuaba con clientes tenía que hacer productos muy terminados. Ahora existen herramientas que te permiten hacer prototipos muy rápidos utilizando inteligencia artificial para interactuar y afinar en forma muy rápida. En marketing tenemos la segmentación, los anuncios personalizados, podemos automatizar procesos de venta. De hecho, hay varios estudios que muestran que los procesos de venta guiados por sistemas agentes de inteligencia artificial son mucho más efectivas que las lideradas por personas. Ya vamos a tocar el tema del desafío del desplazamiento laboral y cómo tenemos que hacer reconversión laboral, porque en el fondo acá, si empiezan a darse cuenta, hay muchas cosas donde tú dices, bueno, si la IA lo puede hacer, ¿sigo necesitando tanta gente? Y ahí es donde ahora sí viene el video, acá. Companies pretty soon, like $1 billion valuations. And the thing that in my little like group chat with my like tech CEO friends, there's this betting pool for the first year. We're going to see 10-person. Ya, no se escucha aquí, entonces lo voy a poner en, vamos a descargas, vamos a ponerlo directamente aquí. Loreto, no sé si... Yo no lo escuchaba. Yo no lo escuchaba. Ah, qué raro. Ya, entonces voy a poner, igual lo voy a poner acá. We're going to see 10-person billion-dollar companies pretty soon, like $1 billion valuations. And the thing that in my little like group chat with my like tech CEO friends, there's this betting pool for the first year that there's a one-person billion-dollar company, which would have been like unimaginable without AI, and now will happen. Ya, no sé si se alcanzó a entender, pero les voy a contar lo que dice. En el fondo dice, ya pronto vamos a ver empresas de 10 personas,
emprendimientos de 10 personas que llegan a ser billion dollar companies, ¿ya? O sea, que como empresas que realmente no necesitan más que 10 personas. Y que dentro de su chat de amigos CEO de empresas tecnológicas en Silicon Valley, Sam Altman tiene una apuesta de cuándo va a salir la primera empresa de una persona que llegue a vender $1 billón, un billón que en español sería 1.000 millones de dólares al año. ¿Ya? Entonces, lo que Sam Altman dice es, hay mucha gente que se burla de esto, dicen, estáis loco, imposible, etcétera, pero tomémoslo como una caricatura quizás, como el imaginarnos un extremo. No tenemos por qué estar de acuerdo en que vamos a llegar a esto, pero igual es interesante el pensar qué es lo que está ocurriendo en las empresas, en los emprendimientos que hacen que alguien pueda o sueñe con argumentar que podemos tener una empresa que haga millones de dólares y que sea de una sola persona. ¿Qué se requiere para lograr esto? Entonces se habla de esto, de las One Person AI Companies, ¿ya? Empresas unipersonales de IA. Este es un concepto que ya hay N gente que está diciendo, no, yo estoy lanzando mi empresa unipersonal apoyada por la inteligencia artificial. Entonces, no sé si van a llegar, en el fondo quizás la parte que es difícil de creer es que una empresa de una sola persona pueda llegar a generar tantos ingresos, pero ya hay empresas de una persona apoyadas 100% por el uso de inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Ya? Acá no es que nosotros estemos estableciendo como una meta el lograr tener empresas de una sola persona. Sin embargo, es una guía. Es como cuando uno piensa en extremos y se imagina a dónde uno podría llegar y uno elige hasta dónde quiere llegar. ¿Ya? Entonces, la inteligencia artificial, para que una empresa pueda funcionar con poca gente, necesita, uno, automatización. ¿Ya? Vamos a ver cada uno de estos puntos. Utilizar inteligencia artificial para optimizar. Una ventaja de la inteligencia artificial es que permite escalabilidad, costos reducidos, flexibilidad y permite innovación rápida. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos puntos. Ya, primero está la automatización. Hay ciertas tareas que son repetitivas que nosotros podemos hacer que las haga una inteligencia artificial. Ya, existe todo un mundo también que te permite hacer estas automatizaciones sin necesidad de saber programar. ¿Ya? Existen herramientas como Make, un montón de sistemas de automatización de procesos que una persona que no es experta en programar igual puede hacer procesos. No sé, se publicó esto en un diario, genera automáticamente utilizando ChatGPT, o en realidad GPT porque es la API, genera una noticia y contextualiza en el contexto de mi empresa. Para cada uno de mis clientes que tiene distintos perfiles, genera, no sé, un correo especializado de acuerdo a los productos que él tiene conmigo y envía ese correo automáticamente. Ya podemos hacer procesos completos, muy complejos, que permiten manejar tanto la relación con los clientes, gestionar, llevar contabilidad, hacer estrategias de marketing, soporte técnico, en forma muy simple. ¿Ya? Quizás lo que no es simple es la curva de aprendizaje de cómo utilizar estas herramientas. Sin embargo, una vez que lo tienes implementado, el costo de, por ejemplo, recibir, no sé, tener más clientes, ya da lo mismo, ya tienes el flujo hecho. O si se publican más noticias que van a gatillar este proceso, ya tienes la estructura hecha. Entonces, la automatización es un punto clave si uno quiere hacer provecho de la inteligencia artificial dentro de los procesos. ¿Ya? Y, por supuesto, la IA generativa se puede meter dentro de los procesos de creación y permite crear contenido, que antes era algo como impensable, como que la generación de contenido era considerado como un proceso creativo que requería del humano.
¿Ya? Entonces, por eso es tan sorprendente lo que ocurrió con la inteligencia artificial generativa. Entonces, lo primero es automatización. Ya, entonces yo puedo automatizar. Pero además de automatizar, yo puedo optimizar. ¿Ya? Entonces, ciertos procesos puedo ir analizando en tiempo real y tomar decisiones de negocios a partir de los datos. ¿Ya? Entonces, esto utiliza técnicas de inteligencia artificial clásicas, pero la gracia que tiene es que puedo interactuar con estos sistemas hablándoles, interactuando a través de palabras, y puedo generar visualizaciones y cosas que me permitan tomar decisiones en forma mucho más simple. Los chatbots de inteligencia artificial ya no son como los chatbots de antes, que uno sufría y estaba todo el rato como, por favor, pásame con un humano, por favor, pásame con un humano. Cada vez los chatbots de IA van a ser capaces de entregar mejor atención. Esto quiere decir que vamos a dudar. Y a mí un amigo generó un chatbot que llama por teléfono, con voz extremadamente natural que tú puedes interrumpir. Y me dijo, te van a llamar de atención al cliente, ve qué te parece la atención al cliente. Y no me dijo que era un bot. Y me demoré en darme cuenta que era un bot. ¿Ya? Entonces vamos a empezar lo que también puede ser traumático, vamos a empezar a recibir llamadas constantes de bots que parecen humanos, no son humanos, y por lo tanto pueden insistir todo el tiempo, también te pueden atender todo el tiempo, no sé, pueden ayudarte a resolver dudas y mejorar la experiencia del cliente. Después está la escalabilidad. Cuando tú empiezas a crecer y tienes todo implementado, imaginemos en esta empresa de una sola persona donde tiene todo automatizado, todo hecho en forma automática, cuando aumenta el número de clientes, lo que tienes que hacer es aumentar la cantidad de lo que le pagas a la nube o a los sistemas de inteligencia artificial que estás manteniendo. ¿Ya? Estos cada vez son más baratos. ¿Ya? Entonces, el foco del dueño, del emprendedor, va a estar más en las tareas estratégicas y creativas que en las tareas rutinarias, porque estas se pueden manejar automáticamente y crecer según la necesidad. Porque no es que tú tengas un servidor necesariamente corriendo en, no sé, en tu oficina, si es que tienes oficina, sino que puede estar en la nube, y la nube crece en la medida que tú demandes y estés dispuesto a pagar. Ya. Después, este es un punto que es discutido y que de hecho hay opiniones bien diversas dependiendo del país, que es que se argumenta en países europeos y en Estados Unidos que la IA es más rentable a largo plazo en comparación con los costos de personal. Esto no es tan cierto en Latinoamérica, ¿ya? Pero en el fondo es una cosa a tomar en cuenta el tema de costos de IA versus costos de personal. Una cosa buena que tiene la inteligencia artificial es que imagínate tienes dos trabajadores, uno seco, súper capaz, y uno que le cuesta mucho más. El que le cuesta mucho más se va a ver muy beneficiado de la inteligencia artificial generativa si tú le enseñas a usar herramientas de IA. Entonces, también lo que se ha observado es que si tienes un equipo de trabajo que es dispar, la inteligencia artificial te va a permitir capacitar a tu equipo de inteligencia artificial, va a permitir nivelar y mejorar la calidad de los resultados, aunque no tengas todo automatizado. Estos sistemas también te permiten flexibilidad. El hecho, por ejemplo, de si yo tengo un sistema que tiene, ¿se acuerdan esto que les decía del proceso? Entra la noticia, se genera un resumen, se generan todos los correos y todo esto automatizado. Imagínense, aparece una tecnología que permite hacer algo adicional, yo la meto dentro del proceso y queda todo fluyendo nuevamente. ¿Ya? Entonces, uno puede irse ajustando a los cambios del mercado porque estos modelos son más fáciles de adaptar. Entonces, ¿qué es lo que Gracia tiene? Que te permite ir experimentando, ajustar las estrategias y ser más ágil y eficiente.
Y por último, obviamente la IA fomenta la innovación, permite crear nuevos productos y servicios personalizados, tiempo real también es otra cosa que es muy importante, y siempre apoyándonos en análisis de grandes volúmenes de datos. Pero obviamente todo esto viene con un montón de desafíos, ¿ya? Está el tema, por supuesto, de ética, regulación, desplazamiento laboral y la realidad que tenemos en Latinoamérica, que es distinto, por supuesto, que a lo que hay en el resto del mundo. Entonces, focalicémonos primero en el tema de la ética, ¿ya? Si nosotros vamos a querer tener una empresa que se apoya mucho en la inteligencia artificial, vamos a tener que desarrollar un montón de mecanismos para incentivar estos temas de aquí. Necesitamos que la IA que nosotros utilicemos sea... Hoy se me desenchufó esto, parece. Sí, no está funcionando. Ahí. No, se desconecta. Ya, necesito que haya equidad, en el fondo, que sea justo, ¿ya? Lo que yo desarrollo sea equitativo, que no privilegie ciertos grupos por sobre otros, que los modelos sean transparentes. Esto quiere decir que tú puedas explicar por qué se tomó una cierta decisión, ¿ya? No es suficiente que tú digas, no, mira, no te puedo dar el préstamo porque la IA me dijo, ¿ya? Yo tengo que poder explicar, ¿ya? Explicabilidad y transparencia de los modelos, en el fondo explicar cómo se tomaron las decisiones. Después está el tema de que hay que ser responsable, la responsabilidad. En el fondo no es responsable la IA. Los responsables de utilizar inteligencia artificial somos los equipos que desarrollamos el sistema de IA, los que lo gestionamos. Aunque tú dejes corriendo ese sistema solito, tú fuiste el que lo diseñó, tú eres el responsable. En el fondo, el estar utilizando inteligencia artificial no nos libera de las responsabilidades asociadas a su uso. Y por supuesto, el tema de la privacidad. Cómo estamos utilizando los datos de nuestros ¿cómo se llama? Clientes, ¿ya? Y tenemos que priorizar las consideraciones éticas en todo el ciclo, ¿ya? ¿Cuáles son los productos? ¿Cómo recopilamos los datos? ¿Cómo entrenamos estos modelos de inteligencia artificial desde que los estamos procesando hasta que los desplegamos? Y no podemos olvidarnos de ir constantemente revisando que sigan cumpliendo con la labor que se esperaba, ¿ya? Entonces hay que tener mecanismos para mitigar sesgos, ¿ya? Estar seguros que que son equitativos. Después, asegurar que hay transparencia, privacidad y acceso equitativo, ¿ya? Entonces, la ética de inteligencia artificial es súper importante y de hecho, si ustedes se meten a ver la Política Nacional de Inteligencia Artificial, hay un foco muy grande en los temas de ética y regulación, que ese es el siguiente punto. Cuando nosotros queremos hacer uso de inteligencia artificial dentro de nuestro sistema, ya hay varias regulaciones internacionales y la más conocida es la regulación europea, ¿ya? La propuesta de ley del gobierno en temas de inteligencia artificial se inspira en esta, por lo tanto voy a explicar esta acá, ya que la chilena es muy similar. Existen 4 niveles de riesgo de la inteligencia artificial. Así es como se regula la inteligencia artificial. El riesgo más alto se considera riesgo inaceptable, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé si han visto Black Mirror, ese episodio en el que les ponen nota a las personas. Uy, disculpen. Que le ponen nota a las personas, o este sistema de poner notas que tiene China, donde le ponen nota a lo siento, donde le ponen nota a las personas, eso está prohibido. Reconocimiento facial, a menos que sean algunos casos excepcionales que tienen que ver con temas de seguridad, manipulación de personas, todo eso ahí está prohibido por la ley, ¿ya? Prohibido por la ley europea y también va a estar prohibido
por la ley chilena. Lo que la ley chilena varía respecto a la regulación europea es en cómo se define cada uno de los niveles. Sin embargo, tiene como la misma estructura. Segundo, está el nivel de alto riesgo. ¿Ya? ¿Qué es lo que sería el nivel de alto riesgo? Por ejemplo, un sistema de salud, un sistema que determina si alguien tiene cáncer, si alguien, cuál es el tratamiento que debe tener, es un sistema de alto riesgo. En ese nivel se piden varias cosas. Se pide que haya un humano como en el loop, es decir, un humano que se haga responsable por las decisiones. Se exige transparencia respecto a los datos con los que se entrenó el sistema. Existe un análisis completo que hay que hacer para decir que este sistema de alto riesgo está funcionando como se espera que funcione. Luego están los sistemas de riesgo limitado, como chatbots o imágenes falsas, donde la única responsabilidad que tenemos es decir que estamos interactuando con un chatbot. Entonces, en el fondo, una llamada telefónica, esta como que me pasó el otro día, que yo no sabía si era un humano o no era un humano, eso no debe, cuando haya ley no va a estar permitido. La llamada te va a tener que decir, oye, hola, no sé, soy el robot de la empresa tanto, tanto. Te llamo porque en el fondo tiene que identificarse. Lo único importante para este nivel de riesgo es ser transparente, es decir cuál es el nivel de riesgo. Y por último están sistemas súper clásicos, no sé, sistemas de videojuegos que ocupan inteligencia artificial, los filtros de spam de los correos electrónicos, que en el fondo no tienen requerimientos, o los requerimientos son muy básicos, hay como ciertas como reglas de conducta general, pero no hay nada, la regulación no va a cubrir, no va a hacer mucho en ese sentido. Ya, ¿y cuál es la realidad que tenemos desde Latinoamérica? Hay dos cosas que tenemos que considerar cuando hablamos de inteligencia artificial. Nosotros podemos automatizar procesos en los que nosotros como humanos, en cierta forma, dejamos de cumplir la labor. En el fondo, una automatización te elimina. En el fondo, es un trabajo que pasa a ser la inteligencia artificial. Después está a la derecha el potencial de aumentar, lo que nosotros podemos hacer, lo que yo les decía de que podemos hacer más y de mejor calidad. Si se fijan, Latinoamérica tiene bastante alto potencial de automatización y es de los más bajos niveles de posibilidad de aumentación. Esto se debe en parte a que hay muchos trabajos que para aumentarse requieren tener acceso a computadores y en Chile y en otros países de Latinoamérica eso no es tan cierto. ¿Ya? Entonces necesitamos dar más acceso a tecnología de tal forma que nosotros podamos subir en ese potencial de la derecha. En términos de desplazamiento laboral, a pesar de que se espera que en los próximos años la inteligencia artificial cree más trabajos que los que elimine, o sea, se espera que elimine del orden de 77 millones de trabajos en el mundo, pero cree del orden de 130 y algo millones de trabajos. A pesar de que hay un saldo positivo, tú tienes que la cantidad de trabajos que cambian respecto a lo que se necesitan, que es, ¿qué pasa con todos los que no tienen las habilidades requeridas por el mercado laboral? Hace algunas semanas conversaba con el presidente de un sindicato que me decía, no, si está todo súper bien, todo el mundo me dice, no, es que van a aparecer más trabajos que los que van a desaparecer. Me dice, pero en mi negocio, los puestos están solo desapareciendo. Yo soy vendedor y hace 3 años éramos 2,5 millones de personas contratadas en la empresa. Ahora vamos en 800.000 y se estima que el próximo año vamos a llegar a 500.000. Y es gente que está siendo despedida, no es gente que se está reconvirtiendo laboralmente. Entonces, ¿cómo apoyamos ese proceso de reconversión laboral? ¿Cómo apoyamos que la gente descubra lo que necesita y hacia dónde se tiene que transformar? En particular, hay un tema que tiene que ver con la IA generativa, ya que es esto lo que hemos visto de los últimos años. Acá está Chile en el 5º lugar,
vemos que la IA generativa va a automatizar un 3% de los trabajos, va a aumentar, va a apoyar en el fondo a un 13% de los trabajadores. Y hay un 20% que no se sabe si se va a automatizar o a aumentar. Entonces tenemos que un 30% de los trabajos de los chilenos están expuestos frente a la inteligencia artificial generativa, esta en particular. También es interesante ver cómo las diferencias de la exposición en los distintos contextos. En general, las mujeres están más expuestas, los trabajos realizados por mujeres están más expuestos a automatización que las de los hombres. Los trabajos urbanos están más expuestos a automatización que los rurales. Los trabajos de gente joven, de entre 25 y 34 años, están más expuestos que los trabajos de gente de más edad. Y contrario a lo que ocurría antes, cuando la automatización venía de robots que hacían cosas, como que antes el trabajo que estaba más expuesto eran los perfiles de bajos ingresos. La IA generativa hizo que esto se diera vuelta y ahora los trabajos más expuestos son los de alto nivel educacional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la IA generativa reemplaza trabajos o automatiza procesos, permite automatizar procesos que son de mucho más alto nivel profesional. Y se ve más afectada la gente que no es pobre que la gente que es pobre. Esto es respecto a automatización. Y aumentación, es decir, esto que nos apoye, nos aumenta en el proceso, se produce una dinámica muy similar. ¿Ya? Mujeres que viven en ciudades, de 25 a 34 años, con alta educación y no pobres, son las que se ven más expuestas. Expuestas es como una forma negativa de decirlo, porque la verdad es que aquí es que te aumenta, que te permite hacer más en menos tiempo. Entonces, queremos apuntar a empresas de una persona orientadas en la inteligencia artificial. La verdad es que yo creo que estamos todavía lejos de eso, pero sí nos da una luz de cómo podemos, de qué es posible utilizar la inteligencia artificial para que nos apoye en muchos de los procesos que tenemos dentro de un emprendimiento. Y no quería extenderme mucho porque me importa mucho el espacio de preguntas, comentarios y discusión que pudiéramos tener a la luz de lo que les he planteado el día de hoy. Muchas gracias, Loreto. Abrimos el espacio para algunas preguntas y claro, estaba muteado, no sé si estaba hablando. Ah, ya, ya. Sí, no, te iba a hacer un gesto, pero bueno. Así que dejamos abierto el espacio porque alguien quiere levantar la mano. Yo tengo una pregunta. Dale, Cristian. Hola, buenas noches. Que me quedó una duda cuando habló del tema del riesgo alto de la inteligencia artificial con respecto a la manipulación. ¿Qué es eso? Digamos, ¿qué se refiere? Por ejemplo, ¿te acuerdas de Cambridge Analytica? Que lo que pasó en las elecciones donde trataron de Sí, sí, manipular, ya, sí. en el fondo hacer manipulación donde tú generes como un video falso y lo hagas pasar por real para crear la ilusión de que algo ocurrió, que un político dijo algo, es manipular. Es Ah, tratar correcto. de Ya. engañar y de lograr que la gente haga otra cosa. En el fondo es ilegal meterse en poner, es que, y es un riesgo muy grande que hay de poner en riesgo la democracia, por ejemplo, el Ya, sí. uso de inteligencia artificial. Lo que pasa es que en marketing ya nos tienen un perfil sacado a todo y poner noticias falsas en nuestro Facebook o en nuestro Instagram es fácil. Entonces eso es como dirigir un poco Claro, la conducta que podría tener uno a futuro. claro, por eso hay mucha discusión respecto a cómo definir estas cosas. De hecho, hay una cosa que me gusta mucho de la legislación que se está proponiendo en Chile, a diferencia de la europea. La europea dejó establecido en la ley
qué es lo que es prohibido, qué es lo que es de alto riesgo y qué es lo que es de riesgo mínimo. La legislación chilena crea una comisión que a medida que el tiempo pase puede ir ajustando estas definiciones, haciéndolas más precisas o en el fondo ajustándose a los cambios que puedan haber, porque yo creo que en este momento no se nos ocurre, porque no se nos ocurre el nivel al que puede llegar la inteligencia artificial. Es difícil de prever los usos que van a surgir, por lo tanto la ley tiene que ser muy flexible para tomar esto en cuenta. Ya, gracias. Bruno. Quiero andar en lo mismo, porque tú dijiste ahí algo de los prohibidos en esa pirámide que entiendo, bueno, me gustaría saber cuál es la ley, cómo se llama la ley para buscarla, ¿no? Ese es el primer punto, ¿no? Me parece muy interesante. Pero pusiste algo de que estaba prohibido o no permitido en estas leyes europeas o la chilena futura, lo del social scoring, porque, bueno, lo comentaba Cristian, digamos, en nuestro módulo pasado marketing, básicamente el marketing digital, entiendo que eso es lo que hace, ¿no? Nos No, clasifica de una manera. ya, Y yo súper buen punto. No, trabajo aquí en se refiere a social scoring. dame un segundo, dame un segundo. Yo tengo una empresa que me dedico a hacer aplicaciones de IA y para nosotros es sumamente relevante los algoritmos de gamificación, etcétera, y ponerle nota al comportamiento, etcétera. Entonces, me queda dando vuelta esta apreciación tuya que la ley dice que está prohibido esto, que esto es lo que estamos No, no, haciendo. no. Lo que está Estoy entendiendo muy bien. Bruno, lo que está prohibido es lo que se llama social scoring, que es ponerle notas a los ciudadanos según su comportamiento y darle o quitarle libertades como... Oh, ¿me escuchan? Sí, sí. Ay, yo dejé, pero me dejé de ver. Ya. El social scoring es cuando lo que hace China, que por ejemplo, si tú no sé, tienes hijos, te dan más puntos. Si tú cruzas la calle por un cruce prohibido, te bajan puntos. Entonces, si tienes pocos puntos, no te dejan tomar vuelos de avión. Eso es lo que está prohibido. Es el poner notas como a ti como ciudadano para darte ciertas como libertades o ciertos permisos de cómo vives. Eh, por eso les hacía la conexión con la película Black Mirror, donde hay un episodio en el que la gente le pone nota al resto como por interacción. Y si tienes notas bajas, no puedes comprar departamento, no te aceptan en ciertos edificios. Eso es a lo que se refiere por social scoring, que actualmente se hace en China. ¿Ya? Entonces, por eso era algo que querían destacar como algo que está prohibido dentro de Europa. No sé si te aclaré la duda, Bruno. Me la aclaraste muchísimo. Voy Ah, a hacer ya. otra ronda para dejar la oportunidad a otros que pregunten. Tengo otra duda Ya. más. Dale una- Rolando. Loreto, yo por ejemplo ocupo hartas plataformas de inteligencia artificial. Quería saber cómo lo hacías tú, porque de repente uno parte con una, por ejemplo lo que hablaba ahí de ChatGPT, pero mañana Claude saca una versión mejor, pero después ChatGPT va y saca otra, y después uno tiene Notion y otra se mezcla con otro. Entonces, finalmente, como que uno se pierde porque uno parte con una y después, chuta, hay otra mejor. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación? Un poco quedarte con una porque así tú también la aprendes a ocupar bien, o tú eres muy de moverte. Pasa que acá también hay suscripciones que uno va pagando mensual o anual. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia con eso y qué recomiendas? Yo no me muevo. Yo escogí OpenAI, pero es porque me ha resultado bien y me ha funcionado. Yo me voy a mover cuando encuentre que hay otro sistema que es 30% mejor. Porque si no, yo al principio saltaba, no, que Gemini, que Claude, que no sé qué, que ocupó este para este, esto para esto otro, y saltaba de una a otra y de repente dije, a ver, estoy perdiendo lo que dices tú, el know-how de cómo se utiliza bien una cierta herramienta por este salto. ¿Ya? Eso es una cosa, sin embargo, ese es mi uso personal.
Si yo estoy tomando una decisión a nivel de empresa, donde están variando constantemente la calidad de los modelos, los precios de los modelos, yo buscaría herramientas que te permitan probar y saltar de uno a otro según cómo van los precios, ¿ya? O sea, dependiendo si en el fondo es parte de tu modelo de negocio, utilizar herramientas de IA generativa a través de una API, yo lo haría de tal forma que sea flexible. Entonces, porque además tienes que poder hacer beta testing, donde tú digáis, ¿sabéis qué? La versión GPT 3,5 funciona lo suficientemente bien para lo que mi cliente busca y me sale mucho más barato. ¿Ya? Entonces, yo creo que la respuesta es muy distinta con el uso personal, con el uso en implementación respecto a un emprendimiento. Buenísimo. Ari, no sé si lo dije bien, Ari. Sí, perfecto. Que está mi hija hablando por otro lado y tiene loco. No, Ya. está bien. Loreto, bueno, primero gracias y segundo, nombraste alguna aplicación de inteligencia artificial. ChatGPT es lo que yo ocupo como para, no sé, para esta clase como resumen, redactar mejor lo que estoy escribiendo, cosas así. Pero ChatGPT dentro de su mundo también tiene como otras aplicaciones como adentro, como Humanize AI o cosas así. Entonces de repente uno no sabe cómo realmente qué aplicación ocupar para cada cosa, ¿cachai? Entonces de repente uno dice, ya, si quiere programar algo o quiere hacer un mailing que tenga o programar para que le lleguen a ciertos clientes o este tipo de cosas más básicas. No quiero irme como a lo más difícil. Como qué aplicaciones tú recomiendas para qué cosas, o sea, para las cosas más básicas, ¿cachai? Que como qué recomiendas tú? El ChatGPT tiene todo lo que uno necesita si uno le da los parámetros necesarios, como para quizá orientarnos a nosotros para investigar, meternos en alguna aplicación como más básica para ir avanzando, ¿cachai? Ya, nuevamente yo creo que está muy conectado a la pregunta anterior en el sentido de que para mi uso De acuerdo. personal, mi uso personal, yo he descubierto que pruebo otras aplicaciones y termino volviendo a OpenAI. ¿Ya? No voy a la empresa, Ya. me estoy yendo como para empresas, ¿cachai? Sí, Como para marketing ocupar esta, para programar quizás ocupar esta, para, no sé, po, ¿cachai? sí, no, ahí hay que ver muy bien cuál es el perfil de tu negocio, qué es lo que quieres lograr, y porque hay millones de aplicaciones y como que me cuesta así como recomendar una y ni siquiera se me ocurre cuál recomendar, o sea, es un universo. Hay una página web que me gusta mucho que se llama, lo voy a poner en el chat, futuretools.ai. Ah, lo puse mal. Future Tools, bueno, lo voy a copiar de nuevo. Bien. .io, nada que ver, lo puse mal completamente. Ahora sí lo voy a poner bien. Mi recomendación en ese sentido es buscar comunidades, ¿ya? O sea, hay comunidades súper activas de inteligencia artificial en Chile. Una de ellas es el que se llama el Club de la IA, donde se crean subgrupos y se arma mucha discusión. Entonces tú les podéis decir, en el fondo, cuando yo tengo una necesidad de una herramienta nueva, entro al chat apropiado, no sé, hay chat de educación, chat de automatización y qué sé yo, y digo, oye, tengo este desafío, esto es lo que quiero lograr, ¿qué es lo que han probado? Entonces, recibir apoyo de la comunidad, yo creo que en este momento es súper importante, porque yo te puedo contestar hoy día algo y mañana va a ser mentira. ¿Cómo se Es, llama ese grupo, Loreto? lo voy a poner en el chat, el Club de la IA. Es súper activo, de hecho ahora me dieron la invitación del día de hoy y me decían, ¿por qué no pusiste el logo del Club de la IA? Es un grupo muy grande y muy activo en Chile, tiene un WhatsApp, tiene Telegram, y yo creo que es una comunidad buscar de este tipo de comunidades es el espacio para mantenerse actualizado. Y hay otra cosa que encuentro interesante que es hay un mailing de Rodrigo Rojo,
que es un chileno, vamos a buscar Rodrigo Rojo, que es ideal para mantenerse actualizado. Ahí está. Él hace lo que se llama el resumen resumido. Lo saca todos los domingos y tiene que ver con inteligencia artificial, herramientas que se pueden utilizar. Es un tipo muy choro e interesante como para estar siguiendo. ¿Ya? Pero aquí las aplicaciones cambian a una velocidad impresionante. Así que, Muchas gracias por esos datitos. ya. Rubén. Sí. Hola Loreto. Eh, Mira, encuentro súper interesante el tema de la One Company. Ya me había llegado a Estados Unidos, de hecho uno de los cofundadores de Y Combinator también puso y ya van a estar esperando, están atentos a que empiezan a aparecer. Sin embargo, siempre he pensado que, por ejemplo, acá el ecosistema innovación emprendimiento ha ido un poquito lento. Por ejemplo, yo soy de la época, tengo 40 y tantos, soy de la época en que antes te pedían un plan de negocio de 70 páginas, las incubadoras que habían. Y yo decía, me agarraba la cabeza, decía, es que no puede ser, no puede ser. Hasta que después apareció Canva y ese tipo de cosas, cosas más dinámicas, ágiles. Pensando también en la One Company, porque yo, no sé, lo más probable es que una vez que vean a que afuera están, van a cambiar los paradigmas. Por ejemplo, acá todo el paradigma está hecho que el emprendimiento es un equipo, ¿vale? Y mínimo tanto. De hecho, Corfo, todo funcionan igual, si tienen un paradigma que se llama el problema-solución, que yo le llamo. Y se pierden todas las otras cosas. Y todos funcionan igual. Entonces, ¿por qué eso va a pasar? Las herramientas están, y es cosa de tiempo. Y yo pienso que ahí es donde hay oportunidades, donde eran, no sé, llámale universidades, programas, que empujen, porque hay muchos que de repente emprendedores que son solitarios y por distintas cosas funcionan más solos, trabajan con otro equipo. Yo dirijo equipo, no hay problema, pero hay muchos que están solos. De hecho, yo apoyo a algunos que están solos ayudándole con cosas, ¿te fijas? Y simplemente es cosa de tiempo. Entonces me gustaría pensar, porque sentí que tenías como un cuestionamiento con respecto a la One Company. O Sí, sea, sí, tengo un cuestionamiento respecto a las One Person Company en el sentido de que yo creo que no se ajustan todavía a la realidad nacional, y está conectado con lo que tú dices. ¿En qué sentido? Yo creo que todavía la inteligencia artificial, a ver, porque el, el- la realidad en Estados Unidos es que contratar gente es muy caro. Entonces tiene sentido el intentar tener un One Person Company. Acá en Chile, al final, podéis trabajar en equipo y puede que te salga más a cuenta. No lo tengo claro, ¿cachai? Por eso también lo sí, dejaba planteado como pregunta. sí. No tengo una respuesta clara al respecto. Pero yo el modelo del One Person Company no lo quiero poner como el ideal ni algo a lo que tenemos que No, aspirar, correcto. No, pero como para decir, imagínate cómo estamos avanzando. En el fondo, mi único planteamiento es, imagínense lo avanzados que estamos en IA, que se está planteando la posibilidad de tener un One Person Company. No tengo claridad respecto a si eso tiene sentido, si se aplica a Chile o no, y me estaría mandando un chamullo si te dijera como alguna predicción al respecto. ¿Ya? Entonces, en ese contexto es que lo planteaba. Es decir, imagínate qué tan avanzada está la inteligencia artificial que ya hay gente que se plantea One Person Companies. A eso iba. No tengo una posición respecto a si vamos a tener o no, o cómo se puede cambiar la realidad nacional. Y tampoco estoy segura que sea deseable. Eso depende. Rolando. Loreto, otra pregunta que bueno, tú hablabas de Make, que un poco ahora se está hablando harto de cómo uno no solamente le pregunta a la inteligencia artificial, sino arma estas automatizaciones. Yo tenía una, por ejemplo, que ChatGPT todas las mañanas se metía al feed de noticias, me creaba una noticia, después a través de Make me creaban la imagen y después me la subía a LinkedIn. Entonces, efectivamente, en vez de hacer algo, en 2 minutos yo la tenía que aprobar nomás. Entonces, ¿será que para allá va todo hoy día? Si hay algo que estudiar, ¿será Make, por ejemplo, la aplicación que la está llevando ahora? ¿O tú crees que va a ser algo que va a durar un tiempo y después se viene algo más fuerte? Yo creo que se viene que tú simplemente, Make, si te fijáis, es como no code, en el sentido de que tienes que mover cajitas y pones esto entra, aquí sale y qué sé yo.
Yo creo que es posible que pronto sean instrucciones de texto. Quiero que captures un feed y que hasta estas mismas cajitas vengan de texto. Y yo creo que vamos en esa dirección, y lo que le vaya a hacer es primero le haces la descripción, te hace las cajitas solas y después tú revisas y le haces un check. También creo que van a aparecer cosas, y ya están apareciendo aplicaciones que te permiten generar tu equipo. ¿Ya? Yo tengo una aplicación que se llama Taskade, que te permite hacer, está orientado a tareas, pero también le pusieron generar personas. Entonces yo generé, yo tengo un directorio en el Instituto de Data Science, tengo mi equipo, y cada uno con sus personalidades y su forma de interactuar. Entonces creé agentes que representan, no sé, Pelayo Covarrubias, mi director comercial, que tiene esta personalidad. Fernando Rojas, el decano de la Facultad de Ingeniería, que tiene esta personalidad. No sé, Leo Ferres, investigador que encuentra que está todo malo y siempre me lo critica por estos motivos. Y creé todos los personajes. Y yo ahora lo que hago es le tiro las ideas que tengo. Quiero hacer un proyecto en esta temática. Y los pongo a conversar. Pongo a conversar a todos los agentes. En el fondo, de tal forma que al final me produzcan un mejor proyecto. ¿Ya? Entonces, también vamos a empezar a ver estos sistemas que interactúan entre ellos. La aplicación se llama Taskade, pero su foco, que alguien me pregunta ahí cómo se llama la aplicación, es Taskade, pero su foco es crear tareas, pero tiene como esta cosa aparte, extra, que es generar agentes específicos que discuten, conversan, interactúan. Yo creo que eso es otra cosa que va a empezar a ocurrir, que vamos a tener como agentes que interactúan con agentes, como distintos niveles, como el que genera el plan, el que va y hace las cosas, después el otro que revisa lo que salió. En el fondo ahora tú tienes esta tarea de aprobar lo que se va a publicar en LinkedIn, ¿cierto? Ya, bueno, quizás vas a tener otro chat, otro agente que va a revisar lo que salió según ciertos parámetros, y lo que tú vas a terminar revisando va a haber sido revisado por varios agentes intermedios, por ejemplo. Buenísimo. Sí. ¿Alguna pregunta más? Hola, ¿me escuchas, Loreto? Sí, sí, Carlos. Oye, mira, encuentro súper interesante tu exposición y bastante creativa e innovador. Está muy implementado la inteligencia artificial con incluso estas series coreanas, realities coreanos, y es súper entretenido. Pero igual viene como un cuestionamiento interno, Lore, ¿cómo lo hacemos para identificar que la persona que nos habla en el otro lado no es un estafador? Tú comprenderás que el tema virtual es muy positivo, pero también la gente está desconfiada con las malas prácticas. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta que esa persona que me llama realmente viene de parte de la empresa para evitar de que sea una estafa? Porque de verdad que a veces uno desconfía, tú comprenderás con todo lo que está sucediendo, particularmente en América Latina, con el tema de los robos, que es muy lamentable. Ahí me expliqué bien. Sí, sí te explicaste bien, y es un tema no menor. Con 30 segundos de audio y inteligencia artificial generativa puedes clonar la voz de otra persona. Entonces, si tu mamá te llama diciéndote que algo le pasó, que necesita que le transfieras plata, no tiene por qué ser tu mamá. Estamos en un mundo donde las cosas falsas se pueden presentar como verdaderas, y también cosas que son verdaderas, alguien puede argumentar, no fui yo, fue la inteligencia, eso es un video hecho con inteligencia artificial, ¿ya? Entonces, yo te diría, Carlos, que es un problema complejo y que en este momento no tiene solución. Estamos como, porque alguien desarrolla un sistema para detectar si algo es inteligencia artificial, y atrasito viene el que resuelve esa limitante. Por ejemplo, antes los videos falsos se podían detectar por los pestañeos, porque los pestañeos eran muy falsos. Ya no, porque una vez que se descubrió y se desarrollaron herramientas que detectaban videos porque no pestañeaban o no pestañeaban naturalmente, se generaron otras aplicaciones que generan videos donde la gente pestañea naturalmente.
¿ya? Entonces después, no, es que el brillo en los ojos, de dónde viene el ángulo y no sé qué, si es que es natural o no. Entonces, ahora se pueden detectar por eso, después va a aparecer una aplicación que sea capaz de superar eso. Yo creo que este es el tipo de cosas que vamos a tener que, no sé, en entornos familiares, desarrollar estrategias de código familiar, y a nivel de empresa tener protocolos súper claros de si te llamaron de una empresa, oye, verificar que tú llamas de vuelta, nunca hacer transferencias de bajo presión, no sé qué. O sea, en el fondo los protocolos de ciberseguridad van a tener que ser brutales, ¿ya? Y mucho más exigencias, con muchas más etapas, porque las estafas cada vez son por más plata y más fáciles de hacer. Loreto, un poco para preguntarte algo de data, ¿qué visualizador ocupas tú? ¿Power BI, Tableau? ¿Hay alguno que esté funcionando mejor con inteligencia artificial, que sea más fácil de utilizar, sobre todo en el cómo uno conecta las distintas tablas de datos? Yo estoy más acostumbrada con Power BI, pero la verdad es que yo creo que ni Power BI ni Tableau se están luciendo en incorporar estrategias de inteligencia artificial en el desarrollo. Ninguna de las dos. Está por verse cuál va a ser mejor. No sé cuál de las dos, esas dos, o va a surgir una nueva. Es como yo creo que es un lugar donde está quedando un espacio. Entonces yo sigo utilizando Power BI, pero puede que surja es un espacio donde abierta la disrupción, diría yo. Claro, buenísimo. ¿Estamos, yo creo, Claudia? ¿Sí? ¿No hay más preguntas? Ah, La última ya va a preguntar para Yair. Loreto, el video, ¿con qué aplicación lo hiciste? El primer video que mostraste. ya, ocupo dos para